Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Velada Metafísica, el podcast que nació de la necesidad de compartir en el mundo las ideas de personas que me resultan muy interesantes. En el día de hoy estamos con Bastian, eh, que se va a presentar en este momento. Hola, yo soy Bastian Molina, tengo 24 años, soy psicólogo y me dedico básicamente a cuidar infancias y adolescencias. Genial. Bueno, hoy vamos a hablar de la experiencia de vida trans de Bastian. Y lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cómo fue tu relación con la masculinidad antes y después de transicionar? Ok, es una pregunta que me lleva a pensar varias cosas y es una pregunta muy amplia, ¿cierto? Y lo primero que pienso es, ¿qué es la masculinidad en Ujú. general? Como que tangiblemente podemos decir qué es la masculinidad. Y pienso en roles, expresiones, en no sé, como referentes quizás, pero todo eso no me resulta ser una respuesta exacta, porque yo puedo decir, bueno, lo masculino no necesariamente es una voz gruesa, lo masculino no necesariamente es una parte biológica de tu cuerpo o algo que hagas, Ujú. sino que, ¿qué es? ¿Cierto? Esa es la cuestión y la pregunta. Y bueno, básicamente cuando estaba pensando acerca de esta pregunta, decía que para mí la relación con la masculinidad dependió, siempre era de las figuras que para mí eran masculinas. Entonces, si comienzo a descifrar o a escribir un poquito sobre cuáles son las características de esas personas, yo diría que muchas están marcadas por el patriarcado, ¿cierto? Entonces, Ujú. con actitudes muy desde lo machista. Em, También pueden ser personas muy inteligentes, que saben hacer cosas, personas que también pueden ser poco sensibles, ¿cierto? Y un millón de características que representaban esas figuras, que eran como los referentes cercanos a mí, como mi abuelo, mi papá, mis tíos, un poco mis primos, pero que realmente no me daban como una respuesta en sí de lo que era la masculinidad y de lo que es en este momento. Así que creo que desde mis experiencias personales y también desde lo que he vivido en el mundo, mi relación con lo masculino o con esas figuras en particular y quienes se me acercaban era muy desde la desconfianza, ¿cierto? Como un poquito del recelo y de estar a la defensiva, Ujú. de como, como bueno, porque si en un lado está lo masculino, en el otro lado está lo femenino y desde lo que podía entrever ahí, lo femenino era lo vulnerado y Ujú. lo que era en parte foco de agresión y de violencia, ¿cierto? Y, y bueno, entonces esa fue como la relación que instauré, que de hecho me sentía cero cómodo generando vínculos y amistades con personas que tenían esas características masculinas. Mm, sí, luego comencé a pensarme un montón de cosas ya con el tema trans y ese era uno de los nudos, como qué quiero representar yo o qué me identifica como masculino, porque como que esas cosas no hacían parte de cómo yo quería ser y de Ujú. cómo quería verme, que también en parte transicionar no significa cambiar cosas radicalmente de vos, y que tampoco hace parte de una expresión física únicamente, sino que es un asunto que tú has llevado construyendo durante mucho tiempo. Y me gusta mucho una frase que utilizan mis amigas trans, que es siempre hemos sido, Mm. ¿cierto? Y ser trans es un asunto que va desde la infancia, pero cómo te has construido trans también, desde esos referentes tanto masculinos como femeninos. Y creo que en este momento puedo tener una visión mucho más amplia, no tan extremista de qué es lo masculino, qué es lo femenino, y me ha ayudado mucho como a potenciar cosas en mí
incluso viéndome como me veo en ese momento y como me he estado construyendo. Así que puedo ver ahora otras cosas de la masculinidad que no había visto tampoco. Por ejemplo, ahora me es más fácil ver a mi padre como cuidador, como un referente de casa, que cocina, que limpia, que, que quizás eso eran características que tenía, pero que por mi experiencia de vida diferente y pues sí, como por ser foco de otro tipo de asuntos, no había logrado ver. Entonces, creo que es uno comenzar a ver variantes, también como por la posición en la que está. Y hay un asunto súper curioso, y es con el tema biológico, con el tema hormonal. Por Ujú. ejemplo, que pues personas con más altas cargas de testosterona van a tener experiencias fisiológicas diferentes a quienes tienen otras cargas de estrógenos o otro tipo de hormonas. Entonces, eso también hizo que cambiara mi relacionamiento respecto a lo masculino. Por ejemplo, cuando inicié con mi tratamiento hormonal, tuve un montón de cambios que uno ha leído y que uno ha escuchado pues por parceres, pero que en la vivencia es muy loco, que uno dice como, ah, bueno, puedo comprender un poco quizá como ciertas características desde lo masculino. Entonces también es como ir, es como ir, sí, pues apropiándose de ciertos asuntos y visibilizarlos y estar en el escenario de cosas que tú no tenías ni idea pues que podían pasar. Pues un asunto claro, por ejemplo, con el tema de las hormonas que aumenta el apetito o el calor. ¿Listo? Entonces solía ser muy friolento y ahora es como, pues no puedo dormir con dos cobijas o con un buzo, es imposible. Y, y es como un cambio pequeño, pero que cambia cómo me relaciono al comprender ciertas características pues desde lo fisiológico de estas personas. Es como crear la propia definición de lo masculino. Total, sí, porque al final también es pues como una sensación, un sentimiento propio que va más allá de los estándares y de lo que la gente dice que es femenino, que es masculino. Ujú. ¿Y qué retos experimentas para vivir tu masculinidad en la sociedad en este momento? Yo creo que vivir una masculinidad desde la propia definición también es muy utópico, ¿cierto? Porque es como yo puedo decir que esto es masculino, pero el referente y la cultura siempre está ahí definiendo qué es lo que es masculino. Y es uno de los retos más grandes, como dejarme permear o permitir que las demás personas como que digan qué es lo masculino y como acoplarme a esos roles de género, Mm. ¿cierto? Que no necesariamente es una necesidad, pero que en ciertos escenarios es como el lugar donde te comienzan a posicionar. Un ejemplo básico, que en estos días, no hace rato ya, estaba en una reunión y estábamos escuchando musiquita, todo tranqui, y el DJ comenzó a poner música de Shakira, tranquilo. Entonces mis primas, unas tías empezaron a cantar, súper felices, porque ya casi también es el concierto, entonces estaban preparando. Ujú. Y bueno, yo también me les uní, empecé a cantar y a bailar con ellas, súper felices, estaba parchado. Y se me acerca una persona y me dice que eso no es de hombres, ¿cierto? Que cantar y bailar Shakira no es de hombres, que eso genera como unas imaginaciones diferentes. Entonces también pienso que no es un asunto que sea un reto para mí como persona trans masculina, sino también en general para personas, para hombres cis, en
en el mundo, porque si un hombre cis ya empieza a bailar Shakira, lo van a asociar es desde lo femenino. Claro. O si no, le van a poner la otra etiqueta a partir de la orientación sexual, como Mm. no es que este es gay, porque le gusta bailar y canta Shakira, o es muy afeminado, o no sé qué. Y, y comienza como a minimizarse ese poder masculino que puede haber en ese tipo de escenarios, desde lo artístico, pero también, por ejemplo, con el tema del cuidado, porque es como, pues es muy raro que un hombre se interese por acompañar eh, infancias, por Ujú. ejemplo, o es muy raro que un hombre se interese por cuidar la casa, por estar en la casa, y ya hay como ciertas características que comienzan a ponerle ahí la etiqueta. Justo eso me lleva a la siguiente pregunta, que es ¿cómo cambiaron tus vínculos familiares, afectivos y laborales después de transicionar? Sí, creo que sí se siente un cambio porque la transición en sí es un montón de cambios, mm, un montón de cambios internos, que eso luego se traspola a los demás escenarios. Y aunado al tema anterior que estamos hablando, me gustaría hablar un poco sobre las relaciones afectivas. Creo que antes de comenzar a construirme y aceptarme y muchas cosas como persona trans, era un poco más sencillo quizás, pues como vincularme con otras personas, como que no habían muchas expectativas alrededor de mi cuerpo, de ese tipo de cosas, Ujú. pero ahora es como, podría decirlo como un temor o es estar precavido a vincularme con ciertas personas porque tienen ciertas expectativas que pueden ser de los roles de género que pues evidentemente no me sentiría cómodo Ujú. de, de aceptar y adaptar. Ujú. Entonces, no sé, por ejemplo, la idea de que el hombre es siempre el que está súper atento, que busca a la otra persona, que está dispuesto, disponible, que va, que corre. Y, y que bueno, pues eso hablando estereotipadamente es lo que debería suceder y lo que está bien, pero que en mi construcción de masculinidad es algo que no tiene como mucha relevancia y mucha trascendencia. Entonces ha sido complejo eso, pues como mediar eso con las personas con las que me vinculo Ujú. afectivamente. Y también con el tema sexual, porque quizás es un asunto fetichizado que sí, que comienza a tener otras connotaciones y que uno a partir de ciertas decisiones, por ejemplo las hormonas o quizás también cirugías, como que se está acoplando a su cuerpo, a sus cambios y como ser el centro de atracción de otra persona Claro. desde ese punto de vista es bastante complejo. Mm. Siento que tiene mucho que ver todo esto que me dices, como la represión de la expresividad diversa, tanto en personas cis como trans. Como que siempre hay unos formatos de expresión corporal, ¿cierto? Entonces hay posturas que son de hombres, hay posturas que son de mujeres, y si uno encuentra sus propias posturas eh, y se apropia de ellas y se sale de ese margen, para el otro es una cosa extraña, o sea, como que pueden surgir dos posturas, o bueno, muchas, pero se me ocurren dos en este momento. Una es como lo extraño, entonces es demasiado extraño y me genera rechazo. Y otra es la que tú mencionas del fetiche, de esto es interesante, pero no es interesante porque el otro sea interesante, sino qué me pasa a mí cuando me dejo atravesar por esto desconocido. En vez de qué le pasa al otro también, qué nos pasa a las dos personas. Qué fuerte.
Sí, en estos días incluso estaba escribiendo algo y yo decía como, a veces me pregunto si hay personas que de verdad les interese y deseen amar a los cuerpos trans, Uf. solo por ser como son y no con una expectativa o con un fetiche o algo que quieran explorar. Es como, Ujú. bueno. Y sí, esa es ahí la pregunta. Respecto a los otros ámbitos, creo que el familiar es uno que me atraviesa demasiado porque es muy importante para mí como mantener ciertas relaciones, ciertos vínculos y en general la apariencia familiar que me ha sostenido ha sido desde la unión. Mm, pero que al uno generar ciertos cambios también genera muchos movimientos, más por el tema de cómo te ves, cómo te van a nombrar entonces, cuál, si tienes un nombre identitario, cómo quieres que te nombren esos espacios. Y que son preguntas que normalmente las personas de la familia no van a hacerte, Ujú. sino que tú tienes que instaurar la respuesta muy, o bueno, al menos en mi experiencia fue como muy desde lo tranquilo, como listo, ya a partir de este momento, por favor, llámenme de esta forma y en pronombres, nombre, pero que no es un asunto que sea de la noche a la mañana, sino Claro. que es algo progresivo, pero que me generaba demasiado malestar. Mm, aún así, devolviéndonos un poquito antes, cuando estaba pues en mi familia, en las cosas cotidianas que hacíamos, me sentía como muy ajeno, aunque fuera un lugar de mucha unión y de constancia y de vernos mucho, me sentía muy ajeno a esa experiencia familiar. Era como que no lo disfrutaba Ujú. y de, de ningún lado, ¿cierto? Ni de mi familia paterna ni materna, era como no me siento como completamente acogido aquí. Y creo que esa sensación de extrañez no era por el entorno, sino por mí mismo, ¿cierto? Como Claro. que en parte me sentía extraño a mí, a lo que había hecho de mí. Así que, y con el tema de la familia fue muy significativo para mí, algo que sucedió en mi transición, que fue como el punto más de los, sí, el punto más alto, no sé, medio. Y es que pasaron dos cosas, sí, en mi vida. Una a nivel familiar es que mm, tuvimos dos pérdidas de dos seres queridos, casi que en la misma semana, fue Uf. como muy seguido. Y, y bueno, y ya hacía un tiempo también había perdido una mascota, Ujú. que en mi vida también era súper significativo. Así que luego de esas pérdidas yo dije como muchas cosas se están perdiendo, muchas cosas se pueden perder, yo no quiero perderme, Mm. como no quiero terminarme de perder, porque en parte me sentía como en un camino que no era el mío. Y así que comencé a tomar decisiones quizás más desde lo visceral y desde la emoción, y menos mal, fue así, porque si lo hubiera pensado demasiado como que no hubiera podido avanzar. Y bueno, ahí fue como que comenzaron grandes cambios, que para mí fueron grandes cambios, ¿cierto? Como cortarme el pelo, como comenzar a vestirme como me sentía cómodo, comenzar a construir esa postura de la que hablabas ahorita, con la que me sintiera bien para habitar el mundo, para Ujú. existir. Y entonces fue a partir de allí que se comenzaron a gestar ciertos cambios pues a nivel familiar, que creo que mi familia cercana ha sido muy abierta en este tema, pero un poco le costaba a una persona en particular porque tenía ciertas expectativas atravesadas por los estereotipos, Ujú. ¿cierto? De cómo debía ser y cómo debería comportarse una persona según el género que se le asignó al nacer. Mm,
pero bueno, pues fueron como, creo que igual los cambios que fui teniendo fueron paulatinos, progresivos, que al llegar al punto de enunciarme como persona trans ya había como cierta amabilidad y sensibilidad al respecto, Ujú. que me siento mucho mejor ahora porque es como que siento que de verdad puedo aprovechar esa red que tengo familiarmente porque ya no existe esa sensación de extrañez. Es Claro. como, esto es lo que soy y no solo a partir de mi transición, sino todos esos cambios que te conté, que yo dije, pues puedo contar con esas personas. Entonces es como contar con las personas que en efecto han estado para ti, pero de una forma diferente. Ujú. Así que creo que eso me hace sentir mejor ahora. Es como, bueno, puedo sentirme querido ahora. Claro, porque ahora de verdad están para ti, para quien en verdad eres, no para la idea que tenían de quién eras o la idea que habías construido que no era la auténtica de quién Total, qué eras. bonito eso. Sí, sí. Y sí, creo que en amistades ha sido un asunto también parecido en parte con eso último que dijiste, como auténticamente quién ha estado, para quién de verdad soy. Y, y me ha costado un poco más en ese aspecto porque creo que he construido amistades muy superficiales, como de momentos, de espacios y Ujú. dejar que pasen. Pero ahora es como que en serio puedo construir redes que perduren a partir de eso que soy en verdad. Y me ha parecido muy lindo, me ha gustado demasiado. Ya, eso es como muy afectivo. Pero también hay otro escenario que son las condiciones de vida tangibles, ¿cierto? Como lo es lo laboral, el Ujú. sistema de salud y ciertos puntos en los que uno se encuentra en la vida que ve que en definitiva hay brechas Claro. y que bueno, pues que esa es mi historia familiar y de amistad, pero que para muchas personas puede que sea diferente y pues muy desafortunada también. Con el tema laboral, por ejemplo, me he encontrado con brechas por el tema del nombre, por ejemplo, que cuando tú haces el cambio de nombre comienza una tramitología inmensa pues de bases de datos que debes de cambiar, pero lo más importante es el diploma y Claro. todo eso que soporta pues como tu experiencia profesional y académica también. Y que en ese momento pues tiene un costo, porque yo saqué, cambié mi cédula después de graduarme, entonces para actualizar todo eso tiene cierto costo. Y cuando uno está en proceso de selección y le empiezan a pedir papelería y ven como otro nombre allí, comienza a generar como dudas, como Claro. algo súper. Sí, no hay un enfoque diferencial al respecto. Es como, bueno, se puede tratar de una persona trans y eso. O por el componente sexo en tu cédula. En mi caso, yo no quise cambiar el componente sexo y mi expresión de género en ese momento es muy masculina marcadamente, ¿cierto? Entonces, como que también puede generar mm, cierta confusión para las personas que están allí haciendo estos procesos. Y más allá de eso, comienzan a generar barreras pues para uno poder acceder a algo básico como lo es tener un trabajo. Entonces creo que ese es algo que he podido entrever. Y, y bueno, como en general con el sistema de salud es un asunto que ya trasciende el tema trans, pero también hay un foco allí especial y es cómo te ven para hacerte un acompañamiento. Entonces, a partir de un diagnóstico de enfermedad mental, Ujú. o decir que hay una disfunción para poder
hacerte un acompañamiento en muchos aspectos. Y que en parte también quieren hacerte, es no un acompañamiento, sino una intervención, y una intervención muy binaria, Claro. como, bueno, si tú eres hombre trans, entonces tienes que tener testosterona, mastectomía, y es como una lista de mercado donde te dicen que va y que no va, según tu, sí, tu etiqueta, lo que ya has nombrado allí. Que eso también comienza a desconocer un montón de eso, de lo que hablábamos, de lo que quiero construir desde mi subjetividad, Claro. porque borra y simplemente manda genéricamente lo que ha funcionado y lo que ha servido para otras personas. Y patologiza además, Sí, patologiza em, estas ideas, estas emociones que atraviesan la mente y el cuerpo y es como que no, mira, tienes un trastorno, porque te autopercibes como en realidad no eres, como si ellos fueran los expertos en ti mismo, cuando uno es total. el mayor experto en sí mismo y que de nuevo tiene que ver con la heteronormatividad y el binarismo de es que esto te hace hombre, esto te hace mujer. Recuerdo la otra vez que nos encontramos que me hablabas un poco como de esos acompañamientos psicológicos y que te decían es que X cosa no es de hombres. Y es de nuevo la pregunta de qué es lo masculino, qué es ser un hombre, qué es ser una mujer. Y cómo siento que es muy valioso que nuestra generación, bueno, y desde hace mucho tiempo, pero en este momento es cada vez más visible que existen otros cuerpos y existen otras maneras de habitar los cuerpos que no son binarios, que no son blanco o negro, hombre o mujer. Y eso es muy bonito porque yo siento que en este momento hay como una efervescencia de autenticidad, porque cada vez hay espacios más seguros para realmente ser. Y eso me lleva a la pregunta que conversábamos ahorita de cómo afinar la sensibilidad de otras personas para que puedan comprender eh, esa experiencia de vida trans. Personas como niños, niñas, adultos mayores, que toca mucho con los familiares, por ejemplo. Cómo, pues tú también quieres como pedagogo, cómo desde la pedagogía se pueden generar sensibilidades para que disminuyan los discursos de odio, los extremismos y así. Yo creo que un punto ahí puede ser también que las personas trans se apropien de espacios que son espacios de la humanidad propia, ¿cierto? Pues Ujú. que no permitir que se nos asigne un lugar específico en la sociedad, por ejemplo, que mujeres trans únicamente en peluquería o en trabajos sexuales, sino como, venga, existamos también desde nuestros tránsitos en otros escenarios y desde nuestras propias construcciones subjetivas. Y a partir de allí creo que se genera una conversación que es el primer paso como para entrar a la sensibilización Uh-huh. o al menos una visibilización también y, y es comenzar a romper esos esquemas y eso que donde culturalmente históricamente te han puesto. Por ejemplo, para mí ha sido un sí, ha sido duro como pararme en escenarios escolares donde, no sé, un ejemplo, donde hay un montón de niños de tercero, cuarto y quinto que están apenas construyendo sus procesos de identidad también y están viendo muchas cosas. Pararme en ese escenario, ¿cierto? Donde también en ese escenario hay docentes, hay familias, directivas, un montón de gente afuera, porque digamos que las instituciones educativas pues eh, están bastante supervisadas por varias Uh-huh. personas todo el tiempo y es llegar yo en ese espacio lleno de... Y si voy a estar en un salón únicamente con 30 chiques,
que en esa llegada, en ese trayecto, me van a ver al menos, no sé, 200 personas que son, y estoy diciendo un número bajito, que son las que pueden estar en la institución educativa en ese momento. Pero que si llego a otra institución educativa, pueden haber 1000 estudiantes también, que puede ser otra opción. Y es como a partir de esa entrada y estar allí, puedes comenzar a romper y a crear sensibilidad, como bueno, pues es una persona que viene y porque tiene conocimientos Claro. idóneos para compartir, pero también es una persona trans o no sé, cualquier otra condición que uno represente en ese momento. Y que eso también genera como ciertas discusiones que siento que no van hacia los fundamentalismos, sino como hacia otro asunto. Y, y bueno, también creo que en infancias y adolescencias es hablarlo desde que esté la curiosidad, porque así empieza, como con una curiosidad, no tanto desde lo despectivo ni la reproducción de esos discursos de odio, sino que preguntan, y la pregunta más básica con la que me he encontrado, que pues me parece a mí bastante difícil de asumir, pues porque es como fuerte, es que tú llegas a un espacio y te dicen, ¿tú eres hombre o mujer? ¿Cierto? Y pues niños de 6 7 años, y es como, bueno, pues podemos empezar a conversar a partir de esa pregunta, no necesariamente con una respuesta, pero sí como, Ujú. venga, hablemos de las posibilidades de existir en las corporalidades, en las subjetividades, como lo nombrabas ahorita, y también abrir un poco más el espectro, que, bueno, porque, sí, porque los niños, niñas, niñas no me han preguntado nunca si puedo ser una persona no binaria o género fluido, otro tipo de identidad. Ujú. Entonces es como también comenzar a pensarnos que va más allá la habitancia de la corporalidad, del binario, y que hay muchas formas de existir. Mm, sí, a mí me genera mucha esperanza realmente, pues como tener este tipo de conversaciones con niñas, porque siento que una vez conversando con alguien me decía como no, es que son muy crueles, y creo que en parte le doy la razón, pero también es como te escuchan, Ujú. pues puedes conversar y hay una flexibilidad en su pensamiento y se cuestionan, son seres altamente críticos porque preguntan, tienen curiosidad y pues no hay un argumento súper construido y súper rígido allí, así que me genera mucha esperanza por ese lado. Creo que con adultos mayores o en general personas adultas que ya tengan un sistema de creencias y de pensamiento muy marcado, puede ser que se den la oportunidad de conocer a una persona trans en experiencia propia, pero también escuchándole en un discurso, quizás a partir de los medios que sean más asequibles para ellos, no sé, Ujú. un programa de televisión, escuchar un programa de radio, como que ese tipo de asuntos puede generar algunos movimientos y que conecten a partir de la humanidad, como de la empatía que Ujú. te puede generar o de la sensibilidad que te puede generar el escuchar a otra persona y no deshumanizarla para darle más peso a tu discurso de odio. Creo Ujú. que Eso me hace pensar en un postulado de un filósofo francés que se llama Rancière, que habla de la distribución de lo sensible. Entonces, de cómo estas estructuras que tienen el poder son las que determinan qué se ve, qué se escucha y qué se percibe en la esfera pública. Y habla de cómo el arte puede entrar a romper con esa distribución de lo sensible mediante la visibilidad. Y cuando leí sobre eso pensaba mucho como en estas personas que dicen, no, un homosexual en mi serie de televisión, eso es inclusión forzada.
No, las personas homosexuales han existido y existen en toda la historia de la humanidad. eh, y existen en todos lados, en todos los espacios. Entonces, como lo que dices de que pueden llegar por programas de televisión, radio, cómo visibilizar estas experiencias de vida trans y no binarias, eh, y hacerlas cada vez más abundantes. Total, y me recuerdas a algo que estaba leyendo ayer y era que muchas veces aparecemos en esos escenarios cuando ya no estamos, pues cuando son asesinatos, cuando un homenaje a tal persona y creo que también es un foco que necesita un poquito repensarse porque no es el hecho tangible de que seas una cifra más, sino que llevó a que eso sucediera, pues como cuáles fueron esas condiciones de vida previas de esa persona antes de llegar allí y que seguramente fueron condiciones de altas vulneraciones, porque si tienes previamente una red de cuidados y tienes cubiertos tus derechos básicos, pues seguramente no llegues hasta ese punto. Ujú. Pero, pero sí, también es como hace falta un poquito más de profundidad respecto a la conversación que se da, que no quede solo en el pesar y quizás el mensaje que se da es como independientemente de cuál sea su condición de vida, sus características particulares, no matemos, sino como qué hace que esta muerte sea tan significativa, porque qué está diciendo también de la sociedad, de las Claro. personas que están allí soportando o acompañando una persona trans. Es Ujú. eso. Sí, como que a veces se reduce mucho la conversación. Estoy buscando la palabra y no la encuentro, pero creo que reducciones se acerca. Ujú. Y es como, por ejemplo, en las series de televisión, cuando vemos a un personaje trans o de la comunidad LGBTQI más. Y es como que su personalidad se resume a eso, Ujú. como si no fueran personas que las componen otro montón de factores, sino que toda su expresión y su afectividad es desde ahí. Cuando, porque eso no pasa con los personajes hetero o binarios, porque no basan su personalidad en esta identificación. Eso me hace pensar. Y ya la última pregunta, que es bien bonita, es ¿qué te gustaría decirle a alguien que está empezando a percibirse trans? Yo creo que lo principal es que no hay una forma correcta de ser, ¿cierto? Que ser cis o ser trans no es correcto per se, ¿cierto? Que los cuerpos trans tampoco tienen una forma correcta de ser. Por ejemplo, lo que decíamos ahorita del sistema médico, Ujú. que bueno, te pueden decir hormonas, tienes que llevar el cabello de la siguiente forma, cirugías, muchas cosas. Y ahí ya eres un hombre trans esperado, pues como con ciertas actitudes más desde lo macho, no desde lo Claro. masculino, sino desde lo macho. Y, y bueno, como que eso no, eso es una falacia, porque no hay una forma correcta de ser trans ni de habitar una corporalidad, simplemente es tu forma. Y eso me lleva a otra cuestión y es que se permitan autoexplorarse. Es como desde la expresión de género, la vestimenta, cómo llevo el cabello, si me quiero maquillar o no, desde el compartir también con otras personas y personas trans si es posible, es como generar conversaciones al respecto y sentir que están acompañadas como desde esa percepción. Creo que es
ir caminándolo desde una forma tranquila, como no sentir que tiene que ser una decisión de un día para otro, que es que si ya llega el día de mañana y digo que soy trans, debo cambiar un montón de cosas en mí, sino como saber que esencialmente hay cosas que no se negocian y disfrutar de eso que eres, como que sí, y creo que compartir con personas trans es fundamental, porque me acuerdo a mí yo, por ejemplo, del colegio, que no tenía referentes trans masculinos, o sea, ni siquiera trans. No, y además, hashtag colegio católico. Nosotros estudiamos juntos y, Dios mío, la pubertad en un colegio católico es lo peor que existe. Total, súper cohibido, inhibido, Castrante, sí, sí. completamente. Y esos eran referentes nulos, pues no era una posibilidad de vida. Uf. Así que, pues como, y ni siquiera en redes sociales, o sea, ya creo que, especialmente hablando de los adolescentes, ya tienen como una posibilidad muy grande de entrever o de experimentar a través de pantallas ciertos escenarios y ciertas vidas de otras personas. Qué lindo. Muchas gracias. Con todo gusto. ¿Algo más que quieras agregar? Yo creo que no, tú. No, muchas gracias por conversar. Me abriste, o sea, me abriste mucho las ideas, porque por ejemplo a mí todavía me cuesta comprender eso de lo no binario. Ujú. Y siento que con esta conversación tengo como más luces para comprender cada vez más que la identidad es sumamente singular. Eh, Gracias por escuchar. Eh, Les escuchamos en una próxima velada metafísica. Chao.